Vamos a comenzar buscando y abriendo nuestras Biblias en la primera carta de Juan. Recordemos que estamos predicando en este texto de las Sagradas Escrituras, que no sé para ustedes, pero para mí ha sido una edificación estudiar este texto que ha dejado huellas profundas, me ha servido para compartirlo con otras personas porque ha venido justo a situaciones que familias, personas están viviendo. La palabra siempre es oportuna. Primera carta de Juan entonces, y vamos a ver particularmente los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Yo he puesto aquí en la proyección la NBI. Si usted tiene la Reina Valera, igual sígalo en su Biblia para que todos compartamos y vaya buscando también las semejanzas que hay en los textos según han sido traducidos. Y por reverencia a la palabra de Dios, les invito a que nos pongamos de pie. La palabra dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Oremos al Señor. Amante Padre, Señor nuestro, abrimos tu palabra, Señor, y entramos a tu santa presencia. Convencidos, Señor, que solo tú eres Dios y solo tu palabra es autoridad a nuestra vida. Convencidos, Señor, que nuestra mente y nuestra conciencia son cautivas de la palabra de Dios. Que no es nuestra visión, que no son nuestras ideas acerca de la vida, que no es la interpretación de los tiempos de acuerdo, Señor, a la cultura o al carácter de nuestro tiempo, sino es a la luz de tu palabra como tu iglesia quiere vivir. Así queremos guiar nuestras vidas, Señor, así queremos caminar en tus sendas. Y reconociendo, Señor, que somos incapaces, si tú no nos alumbras con tu Espíritu, pedimos, Señor, que vengas ahora y con tu Santo Espíritu abras nuestra mente. Enséñanos, Señor, queremos aprender de ti, queremos aplicar a nuestra vida tu enseñanza. Y, Señor, capacítanos también para transformar en obras las convicciones y los pensamientos. Que no quede solo en nuestra mente, Señor, sino nuestra vida, nuestro testimonio sea que vivimos en conformidad con tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien. Tomen asiento, hermanos amados. La introducción de nuestro texto está en el mismo texto hoy día. Si ustedes se fijan, el evangelista Juan comienza, antes de entrar al tema que le interesa, haciendo una breve introducción en los versículos 1 y versículo 1. Él dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios,
porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Es decir, una realidad del primer siglo que comienza en ese tiempo, pero se extiende a lo largo de estos 20 siglos. Ya en ese tiempo era una realidad que habían falsos profetas. Durante la semana, yo no sé si usted vio en Facebook o tiene acceso a la revista Protestante Digital, ahí salió una noticia que se extendió rápidamente, probablemente muchos ya la vieron. Y es que anunciaban que Fidel Castro literalmente había dado una profecía que se había cumplido en este tiempo. Con la curiosidad que produce la prensa y una nota de titulares como esa, busqué la noticia. Y en realidad es asombroso, ¿no? Porque ocurre que por ahí, por el año 73, terminando la guerra de Vietnam, iniciaba su segundo periodo Richard Nixon, y habían roto relaciones Estados Unidos y Cuba, y ocurre que entrevista en uno de los viajes que había hecho, venía llegando Fidel Castro a su país, y un periodista inglés le hace la siguiente pregunta: ¿volverá a tener relaciones diplomáticas Estados Unidos con Cuba? Y Fidel Castro se dirige al periodista y en voz muy clara le dice: los Estados Unidos volverán a dialogar con nosotros cuando haya un presidente negro y en el mundo un papa latinoamericano. Yo creo que la intención evidente de él era decir una ironía, ¿no? Los periodistas que estaban en el lugar, dice la nota de prensa, que se rieron varios, algunos hicieron una mueca irónica, porque todos entendieron la ironía de esa frase. Era una idea algo así como decir, cuando las vacas vuelen, ¿no? Y sin embargo, miren, todos estos años después, Estados Unidos reanuda relaciones diplomáticas con un presidente negro y un papa, bueno, argentino ya, pero latinoamericano. De tal manera que esto llama la atención, y entonces yo puse en mi muro: si esto es verdad, porque no lo he confirmado completamente, si esto es verdad, tendríamos que retirar lo que decimos de los falsos profetas, ¿no? Y de muchos que hoy día se las dan de pronosticadores del futuro. Aquí en Chile es común que surjan algunos profetas, incluso dentro del mundo evangélico, anunciando que en Chile va a haber un terremoto. Miren la profecía, ¿eh? Chile un terremoto, ¿no? Y se les cumple. Y así algunos anuncian otras cosas que van siendo predichas y la gente las cree. Algunos llegan a las iglesias haciendo predicciones sobre el futuro de esa congregación o sobre situaciones que va a afectar a una familia o tal o cual, o al pastor o a la familia de alguno de los presbíteros. Pero, ¿cómo distinguir realmente la verdad de la falsedad? El texto ya nos está dando algunas señales para distinguir los falsos profetas de los verdaderos. Lo cierto, hermanos amados, es que hoy, como en el primer siglo, hay falsos profetas. Recordemos que la palabra profeta, en su aplicación más amplia, no significa necesariamente los que predicen el futuro, sino que profeta es el que dice tener palabra de Dios. Profeta es el predicador de las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es palabra de Dios. Pero ¿cómo distinguimos si es realmente palabra de Dios? Sobre todo en un tiempo que es muy común y es cada vez más frecuente oír decir personas: Dios me habló, o yo tuve un sueño y en ese sueño Dios me reveló tales y tales cosas. O el Señor me ha hablado y yo tengo un mensaje para la iglesia. Hace 2 domingos atrás yo introduje mi sermón con una frase de un profeta, entre comillas, pseudo cristiano. Y con temor yo decía: ¿cuántos van a sentir a lo que se está diciendo? Falsedades. Pero que cuando se disfrazan de palabra de Dios, cuando usan terminología evangélica, cuando cita la Escritura, como lo hacía Sun Myung Moon, citando la Escritura, textos, palabras del Señor Jesucristo, entonces se mezcla la verdad con la mentira, o uso textos sacados de su contexto para apuntar cualquier herejía. Y eso, hermanos amados, hoy día está lleno.
Es un cierto peligro para un creyente no informado, no educado, no instruido en las cosas de Dios, poner cualquier tema en internet y bajar una predicación o escuchar sermones en YouTube. Esas personas que están diciendo, puedo quedarme en la casa, no ir a la iglesia y me conecto por internet a alguna predicación, un estudio bíblico, cuidado. No estoy diciendo que lo que hay en la red sea malo. Hay mucho y muy bueno. Yo personalmente escucho frecuentemente sermones por internet. Pero ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? Más aún, ¿cómo hacemos para distinguir lo que dice ahí el texto falsos profetas y que en el griego es pseudoprofetas? Porque si hay una persona que clara y en forma evidente falsa, entonces nos reímos de él. Pero cuando es un pseudoprofeta, es decir, una persona que aparentemente es un predicador de la palabra de Dios, que aparentemente está usando como texto de sus sermones las sagradas escrituras, cuando esa persona tiene un éxito arrollador y llena estadios de personas que van a oírlo, y esas personas salen diciendo, este sí es un hombre de Dios, hay poder en su predicación. Pero ¿cómo distinguimos? ¿Será que el solo hecho de llenar un estadio es una garantía de que ese hombre es un buen y verdadero profeta de Dios de nuestro tiempo? Esa es la preocupación del evangelista Juan. Ese es el temor que tiene toda iglesia en nuestro tiempo también y que debe ciertamente a nosotros preocuparnos. Entonces, el evangelista nos da 3 cualidades, un test de 3 puntos para distinguir a los falsos profetas. El primero es su posición respecto de quién es Jesucristo. Algo ya ha dicho el evangelista Juan antes. El segundo es su posición con el mundo. Y el tercero es su posición respecto de la enseñanza apostólica. Y vamos a verlo directamente en la Escritura. Primera parte entonces, primera parte de este test. Su posición respecto de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El texto lo dice. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Podríamos dejarlo ahí y es suficiente. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Estamos al otro lado. Pero vamos a explicar un poquito más profundamente este concepto. Porque el reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y reconocer incluso que Jesucristo ha venido en carne no es suficiente. La palabra nos advierte que hasta los demonios creen eso. En uno de los pasajes que sigue la vida del apóstol Pablo, va el apóstol acompañado de algunos de sus discípulos y una mujer va detrás diciendo, estos hombres son hijos, son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y el espíritu de esa mujer era un espíritu satánico. Satanás reconoce a Cristo, reconoce la autoridad de Cristo y reconoce que Jesucristo ciertamente es Hijo de Dios. Por lo tanto, no es suficiente que uno teórica e intelectualmente diga, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que qué significa eso para nuestras vidas en realidad. Juan describe la verdadera humanidad de Cristo y no con un cuerpo fantasmagórico como predicaban los gnósticos docetas de ese tiempo. Esta enseñanza prendió en muchos creyentes del primer siglo. El cuerpo de Cristo no era un cuerpo real en realidad, sino que era un cuerpo aparente, de tal manera que cuando Él va a la cruz, lo que los hombres están viendo es una suerte de holograma, una representación tridimensional tan fantástica que haría que los efectos especiales de las películas de ciencia ficción que vemos hoy día queden pequeñas, ¿no? Y usted ha visto ciencia ficción. Hace poco vi Jurassic World y realmente asombra porque uno cree estar viendo dinosaurios, ¿no? Son impresionantes. La ciencia puede hacer eso hoy día, el cine, la televisión. Entonces Jesucristo no tenía problemas en tener un cuerpo aparente. Entonces lo que Jesucristo habría hecho desde esa perspectiva
era apenas un show, una representación. Su cuerpo en realidad no muere ahí en la cruz. Y cuando es bajado de la cruz y puesto en un sepulcro, no hay en realidad muerte. El credo se equivoca cuando dice, descendió al lugar de los muertos. Y lo más grave de todo, entonces, su resurrección no es real. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, entonces nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. De ahí la gravedad que tiene, que tanto de ese tiempo, los herejes que negaban la presencia corporal de Dios en Jesucristo, siga teniendo incluso vigencia en teólogos de nuestro tiempo. Porque eso destruye, como decíamos hace 2 domingos también, los cimientos del Evangelio. La predicación de la iglesia pierde sentido. La fuerza de la verdad del Evangelio de Dios en Jesucristo no tiene necesidad de ser predicado porque todo es una falacia. Es apenas una historia romántica para quitar un poquito el pesimismo de las personas. Pero si Cristo es real, si su cuerpo fue real, entonces Él murió en la cruz. Sus manos fueron traspasadas. Él muere realmente en nuestro lugar y va a la tumba para confirmar que ocupa nuestro lugar también en el lugar de los muertos. Y de ese lugar, con poder, es resucitado para nuestra salvación. De ahí la importancia que esto sea comprendido, creído, aceptado. Hermanos amados, Pablo enfrenta con los creyentes de Corinto esta misma preocupación. Les dice a la iglesia en Corinto, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos inmundos, hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. No se trata solamente de creer que Jesucristo existió, o fue un gran profeta, un gran hombre de Dios, sino debes decir Jesús es el Señor. Jesús no fue el Señor, Jesús es el Señor. Él vive y reina para siempre. Y ese señorío de Cristo en nuestras vidas, comprendido, aceptado, recibido, asumido como la realidad más grandiosa de mi vida, es lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente que sigue más bien los caminos de Satanás. Hermanos amados, tanto Juan como Pablo tienen en mente entonces no una mera declaración intelectual. Esto está en nuestra confesionalidad. Cuando nos ponemos de pie para participar de la comunión de la Santa Cena, decimos que hemos confesado nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, estamos afirmando que nadie puede tener comunión verdadera con Jesucristo a no ser que primero lo declare, lo confiese como su Señor y Salvador. Esa es la realidad que hace la diferencia y es la realidad que debemos buscar en toda predicación y en toda iglesia verdadera. Su posición respecto del mundo, versículos 4 y 5. Juan dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Juan está diciendo algo más o menos como esto. Algunas traducciones ocupan esta expresión, puede ser que ustedes sean niños pequeños. Por eso les dice hijitos, niñitos, ¿no? Espiritualmente hablando, tal vez cada uno de nosotros lo sea. Puede que ustedes sean niños pequeños, pero son niños pequeños de Dios y han vencido a los falsos profetas porque se identifican con el que venció al mundo. En ustedes está Cristo, en el mundo está el demonio. Ustedes escuchan a Cristo, el mundo escucha a Satanás. ¿Hay diferencia? Enorme diferencia. Hay una diferencia clara entre el mundo y los cristianos. No debe extrañarnos que de una manera progresiva, creciente, cada vez más evidente, tengas tú dificultades para identificarte como un creyente, que en determinados círculos, ya sea en tu trabajo,
entre tus amistades, tal vez entre tus familiares incluso, tú tengas que experimentar incluso el rechazo por tus convicciones. Que tú como creyente en Jesucristo, al decir las verdades absolutas en las que crees, encuentres oposición, encuentres rechazo y te digan eso está pasado de moda. Hoy día lo popular es el pluralismo, la apertura de mente, la idea de la relatividad de las verdades. ¿Cómo puedes seguir creyendo en pleno siglo XXI, en este tiempo y en esta cultura, que hay una verdad absoluta, que hay un solo camino, que hay una sola verdad? Eso es antiguo, eso es obsoleto. Y quienes van creyendo eso y admitiendo y enseñando que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica para el creyente, están quedando obsoletos y se produce incomodidad y ya somos rechazados en algunos círculos incluso. Juan explica acá que efectivamente el éxito de los falsos maestros, la popularidad de los falsos predicadores, capaces de llenar esos estadios y acumular seguidores, se debe justamente que hablan el lenguaje del mundo, que lo que ellos enseñan no encuentra oposición, no produce incomodidad. Ellos dicen exactamente lo que los oídos inquietos de la gente de hoy quiere oír. Por eso agrada, por eso estimula, por eso vuelve la gente a oírlos, porque de alguna manera cosquillea en nuestros corazones y nos hace sentir bien. ¿Quién no quiere oír que te digan, no te preocupes, todo está bien, Dios te ama? No te olvides que Dios es amor, Dios ama a toda la gente, no hay pecado. Todo depende del punto de vista. Finalmente Dios es un Dios de amor que perdonará todo, así que vive tu vida tranquilo. ¿Quién no quiere oír algo así? Por eso hay libros que son populares, sobre todo los libros de autoayuda, esos libros que te dicen, tú eres perfecto, tú estás súper bien, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, es cosa de que te lo propongas, la respuesta está en tu corazón, ¿no? ¿Quién no quiere oír algo así? Y eso es popular hoy día. La gente no quiere oír, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete y vuelve a Cristo. Eso es impopular. Hay pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que ya anunciaban este tiempo. Ahí en Jeremías dice la Escritura, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes, no hagan caso de los sueños que ellos tienen. Y este es mejor todavía. Mire, preste atención a este texto y lo encuentro espectacular. Si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, les propongo todo lo que es rico, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable. Entonces, este sí que es profeta. ¿Ah? Este me gustó. ¿Ah? Eso es Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, capítulo 2, versículo 11. Pablo a Timoteo le dice, le advierte, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, aquello que me gusta, lo que me interesa oír, lo que llena mi mente, lo que satisface mi intelectualidad mundana, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. NBI. Y el mismo Señor Jesucristo dice respecto de los creyentes, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. En otras palabras, queridos hermanos, somos extraterrestres. Todo creyente verdadero es un ET, extraterrestre. Y el mundo teme a los extraterrestres, odia a los extraterrestres, no comprende a los extraterrestres. Y si ellos vivieran entre nosotros,
como lo propone la película Sector 9. No sé si usted vio esa película. Una gran nave con extraterrestres que llegan ahí, me parece, a Australia, ¿no? Y entonces ellos llegan muy enfermos y son acogidos por la humanidad, no eran peligrosos aparentemente, pero los ponen en un gueto y ahí los aíslan y les temen, ponen vallas, los controlan, qué sé yo, porque en el fondo les temen a los que son distintos, no son de este mundo, ¿no? Eso le pasa al verdadero creyente. ¿Quieres de alguna manera testear en ti mismo tu posición y la enseñanza que oyes en tu iglesia o en tu propia palabra que el Señor te da cada día? Compara tu reacción con la reacción del mundo respecto de esa palabra. Finalmente, hermanos amados, este test para los falsos profetas habla de nuestra posición respecto de la enseñanza apostólica. El texto dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Cuando el texto dice nosotros, no está hablando de nosotros en primer lugar, de los creyentes, sino que está hablando de los apóstoles. Cuando Juan dice nosotros, está diciendo los apóstoles y yo. Hablamos de parte de Dios. Somos de Dios. Y eso lo decía con autoridad apostólica, porque él fue testigo de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo encomendó a los apóstoles la enseñanza que él había entregado. Y los apóstoles son los que transmitieron la enseñanza a la iglesia hasta nuestros días. De alguna manera, por extensión, tú puedes hacer propia también este pasaje de tu vida y decir, nosotros somos de Dios, efectivamente, y lo somos. Y podemos decir cuando hablamos en nombre de Dios que estamos entregando la palabra de Dios fielmente, siempre y cuando haya fidelidad en lo que entregamos. Pero el apóstol Pablo está hablando acá de la autoridad apostólica. Y eso es lo que hace la diferencia en la mayoría de las confesiones cristianas. Entre nosotros somos de Dios y debemos ser escuchados, parecería en nuestros tiempos una pretensión inadmisible. Sin embargo, como decimos, viene de un apóstol, viene de aquello que la iglesia defiende hoy día como la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, decimos que es una, es santa, es católica y apostólica. Cuando decimos que es católica, estamos diciendo que es universal. Y cuando decimos que la iglesia es apostólica, estamos enseñando que es apostólica porque tenemos una autoridad que es heredero del primer papa de la iglesia. Decimos que es apostólica porque en esta iglesia, este pastor que está aquí al frente es el apóstol David. ¿Por eso esta iglesia es apostólica? ¿No? Suena bien. Apóstol David. ¿Ah? ¿Será esa la razón por qué esta iglesia es apostólica? Somos iglesia apostólica porque creemos en las enseñanzas de Jesucristo transmitidas con fidelidad por los apóstoles y contenidas en las Sagradas Escrituras. En términos prácticos, hermanos amados, la iglesia continúa lo que era el principio de la iglesia del primer siglo. Ahí en Hechos capítulo 2 hace una descripción de la iglesia primitiva. Ella dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En términos prácticos, la enseñanza de la iglesia está contenida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque toda la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento está en perfecta armonía con lo que enseña toda la Escritura desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Toda iglesia que no sigue la enseñanza apostólica no tiene derecho a llamarse iglesia de Jesucristo. Toda iglesia que se llama apostólica, pero en sus dogmas, en sus principios, contradice lo que dice la Escritura, no tiene derecho a llamarse apostólica.
Una iglesia es apostólica si sigue con fidelidad lo que la enseñanza y solo la palabra de Dios dice. Nosotros creemos y afirmamos que la palabra de Dios es sinónimo de las Sagradas Escrituras. Lo que está aquí es creído. Lo que está fuera de ella no tiene valor de dogma, de fe. No es normativo para nuestra vida. Hay muchos textos auxiliares, muchos otros libros valiosos y útiles para la iglesia, pero solo la Escritura es normativa para la vida de la iglesia. Y si este pastor o cualquier otro predicador enseñara algún día o predicara conceptos o enseñanzas que no están acá, usted tiene todo el derecho a rebatirle, a contradecirle y a ponerlo en su lugar. Esa es, hermanos amados, el deber de la iglesia. Y ese es el deber de cada uno de nosotros. Ahora, una pregunta que debe estar en nuestra vida no es solamente este concepto teórico respecto de la enseñanza apostólica, sino que cuál es realmente mi posición respecto de Jesús. Porque decíamos delante, aún los demonios creen, y Santiago dice tiemblan. Pero la pregunta para cada uno de nosotros, ¿cuál es mi posición respecto de Cristo? ¿Crees verdaderamente que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Que es Dios con nosotros, que vino a vivir una vida perfecta, de perfecta obediencia. No solo obedeció todas las leyes, sino que cumplió pasivamente también todo aquello que te correspondía a ti cumplir y no cumpliste. Y que somos incapaces de cumplir. Y Él tomó nuestra propia responsabilidad sobre sus hombros. Cargó tu pecado y el mío sobre sus hombros y estando en esa condición, los clavó sobre la cruz. Si no podemos creer eso y afirmar eso, entonces no hemos comprendido cabalmente las buenas noticias. Estas buenas noticias son realmente la respuesta de Dios para el alma humana. Es lo que hace la diferencia entre tener un conocimiento teórico acerca de la fe y de lo que Dios espera de nosotros y vivir en Cristo. Si Cristo está en nosotros, entonces esta verdad sacudirá tu vida, la remecerá todos los días, te consolará cuando caes en pecado, te levantará cuando tropiezas, te afirmará cuando haya dudas en tu corazón. Y eso es lo que hace toda la diferencia entre la auténtica y la falsa fe. Termino, hermanos, con algunas reflexiones para nosotros. Muchas veces se levantan algunas voces para juzgar a los falsos profetas y no son pocos los que dicen, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Quién sabe si ese es realmente un hombre de Dios? Pero entre todas las falsedades también hay algunas verdades rescatables. No, hermanos amados, la Escritura nos autoriza, es más, nos manda a discriminar, nos manda a ser responsables, nos manda a examinar toda enseñanza y verificar, como la iglesia de Berea, si las cosas son así con las Escrituras. Es un deber de la iglesia. No tema juzgar, no tema criticar un sermón, no tema tomar un libro aparentemente cristiano y verificar si lo que está ahí es verdadero, porque eso es un mandato de las Sagradas Escrituras. Ser creyente no significa ser crédulo. No debemos ser simples e ingenuos para creer todo milagro, todo sueño, toda profecía, toda visión y acontecimientos extraños que oímos, sino en conformidad con la palabra. La palabra de Dios debe ser el instrumento con el que ponemos a prueba toda enseñanza. Y para eso, como hemos dicho, debemos conocerla profundamente. El éxito de un predicador en atraer multitudes nunca será un criterio válido para decir que ahí hay palabra de Dios. En cambio, su relación con la enseñanza correcta acerca de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, su amistad con el mundo y la fidelidad de la enseñanza en conformidad con la palabra de Dios, eso te dirá si hay hoy día profetas de Cristo para la iglesia. Que el Señor nos dé sabiduría.
y nos haga fieles en esto. Pongámonos de pie y tengamos un momento de oración. Amante Padre, Señor nuestro, estamos agradecidos de ti, Señor, porque dejaste tu palabra fiel, porque levantaste hombres santos, los apóstoles, el apóstol Pablo y todos aquellos, Señor, que hablaron en tu nombre y dejaron las sagradas escrituras para nosotros. Te pedimos también seamos fieles nosotros en escudriñar la palabra, en buscar, Señor, en ella toda respuesta a la necesidad del alma humana, en buscar en ella, Señor, para discriminar la verdad del error. Ayúdanos, Señor, porque vivimos en un mundo que contradice tu palabra, que ciertamente no se agrada de los creyentes cuando quieren ser fieles, pero nosotros queremos agradarte a ti, Señor. Nosotros queremos ser fieles a ti, Señor. Nosotros creemos que en el mundo hay muchos hijos tuyos aún que no conocen tu palabra y necesitan ser alcanzados. Por eso danos valor para hablar en el mundo tu palabra, para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo, de nuestra fe en Jesucristo, con todo aquel que aún no te conoce. Levanta en esta iglesia hombres y mujeres fieles, Señor, que vayamos a predicar con valor la palabra de Cristo, porque este lugar, Señor, debe llenarse de verdaderos adoradores. Así oramos y suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.